Sean todos bienvenidos a este espacio en donde Castillo Rafael, Hernández Leimar, Vega Joagni y mi persona Caldera Casey discutiremos acerca de los resultados obtenidos en nuestra práctica número 3 correspondiente a intercambiadores de calor del Laboratorio 1 de Ingeniería Química de la Universidad de Carabobo. Daré inicio comentándoles acerca de los equipos de intercambio térmico. Y es que estos equipos facilitan el intercambio térmico entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Un caso muy simple de este tipo de intercambio es el llamado doble tubo o tubos concéntricos, el cual será el caso en estudio. En un intercambiador, la transferencia de calor suele comprender la convección, siendo esta el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un líquido o gas adyacente que se encuentran en movimiento. Entre más rápido se mueve el fluido, mayor es la transferencia de calor. Ahora bien, el doble tubo en estudio es un equipo que no opera en las condiciones adecuadas para las consideraciones de las ecuaciones generalmente utilizadas, por lo que parte de la energía que se genera se pierde al ambiente. El objetivo número 1 nos pide determinar y estimar y además comparar las pérdidas de calor al ambiente mediante dos maneras para su posterior comparación. La primera se determinó mediante un balance de energía, que para efectos del sistema se reduce a la ecuación que se está señalando en pantalla, la cual involucra variables tales como el calor transferido, el flujo másico, además la capacidad calorífica a presión constante y el cambio en temperatura. También tenemos variables y parámetros tales como el número de Grashof, el coeficiente de expansión volumétrico, y ahí se debe especificar que las propiedades determinadas se van a obtener, o se obtuvieron, mejor dicho, con la temperatura de película, siendo esta el promedio entre la temperatura superficial y la de ambiente. También se involucraron parámetros tales como el número de Prandtl, el número de Rayleigh y los respectivos Nusselt de forma natural y forzado, así como también el número de Reynolds, el cual tenemos aquí en pantalla, y los correspondientes coeficientes convectivos, coeficiente radioactivo y coeficientes combinados. Las pérdidas de calor al ambiente se determinan como la diferencia entre el calor cedido y el calor cedido por el fluido caliente y el calor absorbido por el fluido frío. En las determinaciones de la misma se realizó para las diferentes disposiciones en estudio, las cuales fueron en paralelo, de forma natural y forzada, y en contracorriente, de igual manera de forma natural y forzada, en donde los valores obtenidos se muestran en la tabla número 1. Estos para los diferentes caudales experimentales del fluido. Es importante destacar que la convección monofásica natural, tanto para la disposición en paralelo como para la contraflujo, se obtuvo mediante la correlación de un cilindro horizontal correspondiente a la ecuación que tenemos aquí. Además, otro aspecto importante a señalar es que para el estudio se fijó el caudal del fluido frío. Esto con la finalidad de apreciar en mejor medida la transferencia de calor, ya que el fluido caliente es el que me suministra la energía del sistema. Por otra parte, se determinó la energía en forma de calor mediante mecanismos. Estos involucran la convección y los efectos radiantes, que inciden sobre el equipo en estudio. Por sencillez y conveniencia, se utilizó la definición de coeficiente combinado de transferencia de calor. Es importante destacar que la convección monofásica estimada se refirió al flujo externo por facilidad en la medida de la temperatura superficial, considerándose constante en un tramo de longitud
y con el objeto de poder hacer uso de correlaciones específicas. En la convección forzada, el movimiento del fluido se nota, pues, es notorio que al colocar un ventilador, la transferencia es suficiente cantidad o hay una suficiente cantidad de movimiento para desplazar en cierta dirección el fluido. Sin embargo, en la convección natural, a menudo no se puede notar el movimiento del fluido debido a que la velocidad que interviene es muy baja. El coeficiente de transferencia de calor por convección depende bastante de la velocidad, es decir, que entre más alta sea esta, más alta es el coeficiente. Las velocidades de fluido asociadas por convección natural son bajas, por lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor que se encuentran por convección natural suele ser mucho más bajo que los hallados por convección forzada, y esto se puede apreciar en la tabla número 2 que tenemos en pantalla, en donde para los distintos arreglos, tanto paralelo como contracorriente, se obtuvo sus coeficientes convectivos de forma natural y forzada, dando los que tenemos aquí, los que se señalan en pantalla. Ahora, los efectos radiantes se tomaron en cuenta para la determinación del calor, en donde esta energía emitida en forma de ondas electromagnéticas como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de las moléculas del aire suelen ser significativas con relación a la convección natural, pero despreciable con relación a la convección forzada. Esta energía es considerada para coeficientes convectivos bajos, que son aquellos los que se encuentran entre 10 y 20 watts metro cuadrado por grado Celsius. También a temperatura superficial mayor de 100 grados Celsius, o simplemente cuando el coeficiente convectivo, radioactivo, supera el 10% del coeficiente combinado, el cual es nuestro caso en estudio respecto a la convección natural. Para el caso de la convección forzada se podía despreciar el efecto radiante, puesto que no cumplía con el requerimiento. Sin embargo, a expensas de lo sugerido por el profesor, se tomó en consideración estos efectos radiantes para el sistema. Los valores arrojados resultantes son los que se muestran en esta tabla número 3 para los diferentes arreglos, tanto paralelo como en contracorriente. Se determinaron sus coeficientes radioactivos de forma natural y forzada. Aquí se expresa. La energía en forma de calor obtenida mediante mecanismos se muestran en la tabla número 4 que tenemos en pantalla. En las diferentes disposiciones, paralelo y contracorriente, se obtuvo el calor que se pierde al ambiente de forma natural y forzada. Mediante mecanismo, la obtención de pérdidas de energía en el equipo de doble tubo por balance de energía muestra valores más elevados que los obtenidos por mecanismo, si se puede apreciar. Y este fenómeno ocurre debido a que el balance de energía considera el gasto de masa del sistema tomando en consideración el estado estacionario, la energía requerida para elevar 1 grado la temperatura del gasto másico y también la diferencia de temperatura, que es la fuerza impulsora para la transferencia de calor, es decir, considera los términos que corresponden a la misma energía que se está evaluando, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente. Mientras que por mecanismo, para su determinación se utilizan correlaciones que permiten la estimación de la energía en forma de calor con especificaciones características del equipo, que además por mecanismo solo toma en cuenta el calor radial y no el que proporciona el fluido de trabajo en sí, lo que desvía el valor real de la energía involucrada. Por lo tanto, esto indica que la transferencia de calor por balance de energía es el patrón de referencia para el sistema en estudio. Al momento de calcular
el porcentaje de incremento de la transferencia de calor en el equipo de doble tubo estudiado, se hizo uso de los modelos matemáticos y correlaciones ya mencionadas anteriormente, tanto para balance de energía como por mecanismos de transferencia de calor. Sin embargo, cuando se trabaja por convección forzada, el movimiento es generado por fuerzas impulsoras externas, como por ejemplo ventiladores, bombas, entre otros. Los fenómenos que afectan la resistencia al movimiento del fluido también afectan la transferencia de calor, y este efecto aparece en el número de Nusselt, que es función del número de Reynolds en función del diámetro y del número de Prandtl. Si el producto de estos números da un valor mayor al 0,2, para el caso se cumple, se puede hacer uso de la siguiente correlación, la cual hace referencia a una convección monofásica forzada, flujo externo normal a un cilindro. En las siguientes tablas se muestran los valores del porcentaje de incremento en la transferencia de calor mediante balance de energía, así como también el porcentaje de incremento en la transferencia de calor mediante mecanismo, donde podemos observar que los valores de intercambio térmico obtenidos por balance de energía son mayores que los obtenidos mediante mecanismos. Esto ocurre debido a que en el balance de energía en estado estacionario se requiere elevar en 1 grado la temperatura del gasto másico del fluido, y esa diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor, mientras que por mecanismos se utilizan correlaciones que permiten estimar la energía en forma de calor. Además, solo se toma en cuenta la energía radial y no la que proporciona el fluido de trabajo realmente. También podemos observar que el incremento de la convección forzada en contracorriente es mayor a la convección forzada en paralelo, y esto se debe a que en un intercambiador que opera con fluidos a contracorriente tiene mayor transferencia, ya que la diferencia logarítmica de temperatura entre ambos fluidos sobre la longitud del intercambiador de calor es la máxima transferencia de calor en la tubería. Otra forma de asegurar el incremento de transferencia de calor en un equipo de intercambio térmico es mediante el aumento en el área de transferencia térmica. En nuestro caso, se utilizaron los soportes como superficies extendidas o comúnmente referidas como aletas, que se encontraban unidas o soldadas sobre la superficie estudiada, lo cual facilita el intercambio térmico en el sistema a partir de la conducción. Es importante saber que, si bien el objetivo de una aleta es el incremento en la rapidez de transferencia de calor, estas pueden resultar poco efectivas o incluso perjudiciales para dicho fin, ya que si su adición interfiere con los coeficientes convectivos de película de los fluidos de trabajo o conductividad del material, se afecta de manera negativa la transferencia de calor dada. Al considerar los soportes del equipo como superficies extendidas, se tomó en cuenta la geometría de las mismas, por lo que se hizo uso de la correlación para una convección monofásica forzada normal a un cilindro con aletas, pues no solo depende del número de Reynolds en función del diámetro y el número de Prandtl, sino que también depende del espaciado, espesor y longitud de las aletas. Al momento de realizar el intercambio térmico, se consideró el área efectiva de intercambio. Pues bien, esta área se da entre el área libre de aletas más la eficiencia de la aleta por el área total de la aleta, asegurando su impacto sobre el intercambio térmico total del intercambiador de calor, tanto en convección forzada como convección natural, bajo un flujo paralelo y en contracorriente, obteniéndose así los valores reportados en la siguiente tabla. En ella se observan los resultados obtenidos como muestra de lo ocurrido durante la experiencia práctica. Lo primero que debemos notar es que se distinguen signos negativos, lo que nos indica un flujo de calor desde el ambiente hacia el intercambiador, es decir, una absorción de calor por parte del equipo. Sin embargo, se pueden observar valores positivos, indicando que, si bien existe esta absorción de calor, las variaciones en la temperatura de pared hacen que el flujo de calor entregado al ambiente varíe conforme avanza el fluido a través del intercambiador. Además, se puede notar un ligero incremento en la magnitud del calor
para el cálculo de la convección natural bajo un flujo en paralelo. Ese aumento, aunque mínimo, concuerda con lo esperado teóricamente, recordando que el análisis se hizo para el mismo equipo sin modificar su estructura, por lo que la influencia de las aletas está representada en ambos valores de temperatura, explicando su similitud. Podemos observar que entre ambos arreglos existe una diferencia de calor entre la cantidad que se transfiere y lo esperado teóricamente. Las aletas representan un mayor incremento para un sistema bajo convección natural que para uno bajo convección forzada, debido a que para un sistema donde se considera la velocidad de un flujo externo, existe un incremento en el intercambio térmico, en conjunto a lo incrementado por las aletas. Objetivo número 4. Graficar el perfil de temperatura a lo largo del intercambiador de calor. Es decir, graficar diferentes temperaturas a lo largo de longitudes determinadas del equipo. Para poder determinar este perfil de temperatura, debemos recordar que, durante la práctica, solo se tomaron mediciones de temperatura a la entrada y salida para los fluidos, tanto el caliente como el frío. Por lo tanto, no se conoce de manera exacta la temperatura que presenta los fluidos en las longitudes seleccionadas para poder hacer este perfil. Por ello mismo, entonces, procederemos a utilizar un procedimiento de cálculo para poder calcular las temperaturas en dichas longitudes. Por ello, nos vamos a apoyar de dos ecuaciones para el cálculo del calor transferido. Estos son el balance de energía y la ley de enfriamiento de Newton, también conocido como el intercambio de calor convectivo. Sus dos ecuaciones las pueden observar aquí. Habiendo hablado entonces de las ecuaciones necesarias para realizar este procedimiento de cálculo, procedemos a explicar el procedimiento de cálculo. Para ello, lo primero que necesitamos es hacer la estimación de una temperatura de salida. Recordemos que gracias al instrumento de medición, la termocupla, conocemos la temperatura de entrada de ambos fluidos. Para ello entonces estimamos una temperatura de salida a una longitud de la tubería ya seleccionada. Con esta temperatura estimada vamos a buscar calcular el calor a través de la ley de enfriamiento de Newton o del intercambio térmico convectivo. Para ello, sin embargo, también necesitamos conocer el coeficiente convectivo, el cual, si recordamos bien, viene dado, es una propiedad que viene dada por la temperatura del fluido. Y debido a que las temperaturas del fluido van cambiando constantemente, no podemos alegar un valor exacto de este. Por ello mismo, procederemos a hacer el cálculo de las temperaturas calóricas de cada fluido, para que el valor del coeficiente convectivo se acerque más a lo real a lo largo de toda la tubería como sea posible. Una vez entonces obtenido este coeficiente convectivo, procedemos a hacer el cálculo del calor, como ya habíamos hablado, a través de la ecuación de convección. Con este calor entonces y el balance de energía, procederemos a hacer el cálculo de la temperatura de salida. Recordamos que en el caso del balance de energía necesitamos hacer el cálculo de la capacidad calorífica de calor del fluido, y esto se hace a un cálculo de temperatura promedio. La temperatura promedio, por supuesto, la podemos hacer con la temperatura estimada y la temperatura de entrada que ya conocemos. Entonces, una vez tengamos la temperatura de salida calculada, vamos a hacer una comparación entre este valor obtenido con aquel que se estimó, buscando si existe una convergencia. En caso de no converger, esto es que si la diferencia supera los 5% de error, vamos a volver a estimar otra temperatura 2 y se va a volver a repetir el procedimiento de cálculo hasta que se encuentre una convergencia. Una vez entonces haya convergido nuestro valor, tenemos una temperatura 2 obtenida, y esta es la temperatura que se va a utilizar para la longitud seleccionada. Esta longitud, cabe destacar que se va a emplear en la ley de enfriamiento de Newton. Si observamos su ecuación en esta misma ley, pues tenemos que viene dado el área de intercambio térmico, donde se encuentra incluido
la longitud de la tubería que estamos evaluando. Colocando aquí entonces la longitud hasta el punto que se quiere estudiar, pues podemos obtener la temperatura de salida del fluido para este punto. Habiendo entonces explicado el procedimiento de cálculo que se debe llevar a cabo para el cálculo de la temperatura de salida para cada punto, voy a proceder a explicar el cálculo de las temperaturas calóricas. Este se lleva a cabo tanto para el fluido caliente como para el fluido frío de acuerdo a estas dos ecuaciones, las cuales dependen de la temperatura de entrada y de salida del fluido caliente en el caso de las calóricas calientes, y en el caso de la temperatura calórica fría depende de la temperatura de entrada y de salida del fluido frío. Estas dos ecuaciones además también dependen de un factor de corrección de temperatura, el cual puede ser estimado de la siguiente manera. En el caso de cumplirse estas consideraciones, que la diferencia de temperatura del fluido frío y del fluido caliente sean menores a 55 grados centígrados, que el promedio logarítmico de la diferencia de temperatura sea menor a 28 grados centígrados, que las viscosidades de ambos fluidos sean menor a 1 centipoise y que no haya vapor en el sistema, pues el factor de corrección puede ser considerado 0,5 y las temperaturas calóricas pasarían a valer igual a las temperaturas promedios de ambos fluidos. Sin embargo, en el estudio actual, el promedio logarítmico de diferencia de temperatura nos dio mayor a 28 grados centígrados. Por lo tanto, se debe realizar de la siguiente manera. Para el cálculo de DFC se trabaja con esta ecuación, la cual está complementada también por el cálculo de R, que depende de las diferencias de temperaturas de ambos terminales, y el cálculo de KC, el cual depende del cálculo de el coeficiente de intercambio térmico requerido para tanto el terminal caliente como el terminal frío. Esto se realiza mediante un cálculo extensivo de las propiedades de los fluidos internos y externos. Todos estos modelos matemáticos y procedimientos que se presentaron con anterioridad nos permitieron hallar entonces las diferentes temperaturas a lo largo de diferentes longitudes del equipo. Aquí podemos observar entonces en esta tabla de resultados cómo para la convección natural tenemos un perfil de temperatura en el arreglo paralelo para el fluido caliente y frío, y a contracorriente para ambos fluidos de igual manera. Estos a las longitudes de 0, 0,122, 0,244, 0,366, 0,488 y 0,610 metros cada uno. Ahora bien, los resultados de esta tabla los podemos observar en las siguientes gráficas. Como se puede observar entonces, en el caso de la convección natural en el arreglo paralelo, tenemos la siguiente ecuación. Podemos ver cómo ambos fluidos tienen sus entradas en 0 en la misma longitud, debido a que van a ir a transcurrir a través del mismo punto de entrada, y como en el caso del fluido frío empieza en su temperatura menor, mientras que el caliente empieza por supuesto en su temperatura mayor, y ambos se comienzan a tender a el uno hacia el otro a medida de que van transfiriendo calor a lo largo del equipo. En el caso del flujo contracorriente, en la longitud 0 tenemos la entrada del fluido frío con su menor temperatura, mientras que a 0,6, un poquito más de 0,6, tenemos la entrada del fluido caliente a su temperatura máxima. Y a medida que ellos empiezan a recorrer la tubería, se intercambian calor, de manera que el fluido caliente empieza a disminuir su temperatura y el fluido frío empieza a incrementarla, manteniendo una gráfica paralela una de la otra. Ahora bien, estudiando los resultados de la convección forzada para los mismos arreglos, tenemos su perfil de temperatura para cada uno a las mismas longitudes consideradas en la convección natural. Si vemos entonces, observamos un mismo comportamiento.
En el caso del flujo paralelo, ambos fluidos comienzan en el mismo punto del equipo y sus temperaturas comienzan a tender unas hacia la otra a medida de que existe el intercambio térmico entre ambos fluidos. En el caso de contracorriente, de igual manera, el fluido frío empieza en la longitud 0, mientras que el caliente un poquito más de 0,6 metros. Y a medida que van intercambiando calor, el fluido caliente disminuye su temperatura y el fluido frío la incrementa. Esto sigue los modelos teóricos, los cuales cumplen con este mismo comportamiento para cada arreglo. Objetivo número 5. Calcular la caída de presión del sistema. Se utiliza la ecuación matemática para determinar la presión en la parte interna, la cual depende del factor de fricción de Fanning, un número dimensional, la velocidad máxima superficial del fluido interno, la longitud total del tubo, el factor de conversión de Newton, la densidad del fluido interno y el diámetro interno de tubería. Para los equipos doble tubo se considera aceptable una caída de presión que esté comprendida de 34 a 70 kPa. En dicho rango, este equipo puede vencer las pérdidas por fricción por las tuberías de conexión, así como las mismas conexiones, reguladores y pérdidas ocasionadas por el mismo intercambiador. De acuerdo a esto, se procedió al cálculo de las caídas de presión, las cuales están dispuestas sobre la tabla para la convección natural, conversión forzada en arreglos tanto paralelo como contracorriente. Los resultados obtenidos para la caída de presión de cada fluido en cada arreglo nos permite observar que en estos términos el sistema se encuentra fuera del límite mínimo de los estandarizados. Es más de mencionar que estos límites son aquellos establecidos para procesos industriales y que para el tamaño del equipo estudiado dichas caídas de presión son aceptables y que permiten la operación correcta del mismo. Una observación más detallada nos permite contemplar que bajo la convección natural la caída de presión para el fluido caliente, que en este caso es el interno, es ligeramente mayor teniendo el arreglo a contracorriente que para el arreglo paralelo, siendo este último arreglo mayor la caída de presión del fluido externo, el frío, que la del arreglo en contracorriente. En el caso de la convección forzada, el fluido caliente mantiene una misma caída de presión en ambos arreglos, conservando una misma relación entre las caídas vistas para el fluido externo. Estas diferencias pueden deberse principalmente a las variaciones de una de las diferentes principales variaciones de las temperaturas y sus propiedades, a medida que se realizaron los análisis de cada arreglo, puesto que ante un aumento en la temperatura y por ende una disminución en la densidad, ocasionaría una caída de presión mayor para un mismo fluido. El objetivo número 6 busca determinar el coeficiente global de transferencia de calor de forma teórica y experimental. Al trabajar con el equipo de intercambio térmico, se debe trabajar con 3 tipos de coeficientes globales de transferencia de calor. Estos son el coeficiente global limpio, el coeficiente global requerido, para, una vez así, tener el coeficiente global de diseño. Cabe destacar que el coeficiente global de transferencia de calor teórico es un valor bibliográfico asociado con el diseño del equipo y la función que éste provee. En pantalla tenemos aquí las ecuaciones asociadas que se utilizó para la determinación de estos valores. Este que se encuentra señalado es el coeficiente global limpio y este de aquí abajo es el coeficiente global requerido. La diferencia logarítmica es un parámetro en cuanto a temperatura utilizado para determinar estos valores necesarios. En la experiencia práctica se tiene un equipo doble tubo que tiene como función enfriar, por lo que el valor seleccionado se ilustra en esta tabla, la cual corresponde a 2839,1 watt metro cuadrado Kelvin. La ecuación, este valor mencionado fue obtenido bibliográficamente. Además, la ecuación señalada anteriormente proporciona el coeficiente global de transferencia limpio y este es válido para equipos nuevos y sin uso. Este no toma en cuenta el envejecimiento, ni el desgaste, ni deterioro, ni obstrucción vinculada al funcionamiento y operación del equipo.
El efecto neto de la acumulación incide en la transferencia de calor y esta se representa por un factor de incrustación llamado RD, el cual es una medida de la resistencia térmica introducida por la incrustación. El valor del factor de incrustación que se utilizó para la experiencia práctica es el señalado aquí en la tabla, 0,002, lo cual es un valor para agua de trabajo con temperatura superior a los 50 grados Celsius y es una referencia tomada bibliográficamente. Por lo que entonces el coeficiente global requerido se refiere a aquellos equipos que se encuentran en uso. Luego tenemos la tabla a continuación, en la cual se tienen los valores de coeficientes globales de transferencia de calor limpio y requerido para la disposición del arreglo en paralelo de forma natural y forzada. Aquí podemos apreciar los distintos valores determinados para los distintos arreglos. Seguidamente están viendo en pantalla una tabla donde se tienen los valores para los coeficientes globales limpio y requerido para el arreglo en contracorriente para una convección de igual manera natural y forzada. En base a los datos obtenidos en estas dos tablas, podemos darnos cuenta que se evidencia que el coeficiente global de transferencia de calor teórico suele ser superior a los coeficientes globales requeridos, y esto se debe a que en ellos no se presentan incrustaciones y ensuciamiento que poseen los equipos usados y que tienen estos desgastes. Por ende, no posee una resistencia térmica adicional. Objetivo número 7. Evaluar la eficiencia térmica global adimensional y la efectividad térmica también adimensional del intercambiador térmico. Para el análisis de este sistema, entonces, en el caso de este objetivo, tenemos que proceder a hacer el cálculo de la eficiencia térmica y de la efectividad térmica. En el caso de la eficiencia térmica, tenemos que este es un término de que también el calor que está cediendo el fluido caliente es absorbido por el fluido frío. Si bien esto es cierto, entonces vemos que el cálculo de la eficiencia se da a través de una relación del calor recibido por el fluido frío sobre el calor cedido por el fluido caliente. Estos términos, entonces, los calores los podemos hallar a través de su balance de energía, utilizando su flujo másico, su C sub P y sus temperaturas de entrada y de salida. En el caso de la efectividad térmica, tenemos que esta también es una relación entre los calores. Sin embargo, la efectividad quiere decir que también se está dando el intercambio térmico en comparación a que también se pudo haber dado este intercambio térmico en condiciones ideales. Dicho esto, entonces tenemos que la relación es el calor real entre el calor máximo ideal. Y en el caso de un sistema donde no haya cambio de fase, es decir, no haya calor latente, tenemos que esto se puede calcular a través de la diferencia de temperatura máxima real sobre la diferencia de temperatura máxima ideal. Habiendo entonces descrito las ecuaciones anteriores, pues pasamos a observar la tabla de resultados. En este caso podemos ver que para el arreglo en paralelo y el arreglo contracorriente sus valores de eficiencia y efectividad. En el caso del arreglo paralelo tenemos que presenta una eficiencia menor cuando está en su convección natural que cuando está en la convección forzada. Y de igual forma, para el arreglo paralelo, la efectividad va a resultar menor cuando se trata de una convección natural a una forzada. Sin embargo, esto disminuye con respecto se aumenta el caudal. Ahora bien, podemos notar entonces que la eficiencia en los casos, por lo menos del segundo caudal en el caso del natural y de todas las eficiencias de la forzada, presenta un valor mayor a 1. ¿Esto es algo correcto? Pues evaluando que el fluido interno es el caliente, mientras que el frío
es el externo, y sabiendo que la eficiencia se trata del calor absorbido por el fluido frío en contraste con el calor cedido por el fluido caliente, pues podemos llegar a la conclusión de que el fluido frío también está recibiendo calor por parte del ambiente. Recordemos que el fluido frío está a una temperatura menor y por lo tanto el ambiente también va a contribuir en un intercambio térmico con el tubo. Si tuviésemos un sistema adiabático, pues por supuesto la eficiencia tendría que ser necesariamente menor a la unidad. Pero como no es un sistema adiabático y existe intercambio con el ambiente, pues el ambiente se va a encargar de transferir calor hacia el fluido frío y por lo tanto vamos a tener un valor mayor a 1. Ahora bien, si comparamos también en el arreglo contracorriente, podemos observar que en el caso de la convección natural presenta eficiencias térmicas mayores en este caso que la de la forzada, mientras que en el caso de la efectividad pues se mantiene a valores más o menos parecidos, pero en general la forzada presenta una efectividad mayor que aquella de la natural. Si podemos observar ahora en el arreglo contracorriente, podemos ver que también presenta una eficiencia térmica mayor a la unidad. Nuevamente esto se puede explicar con la transferencia de calor con el ambiente. Ahora bien, si comparamos los arreglos paralelo con contracorriente, podemos observar algunas diferencias también. En el caso de la convección natural con respecto a la de contracorriente, podemos observar que se presentan valores relativamente cercanos, oscilando entre valores similares uno con respecto al otro. Aquí podemos ver entonces que hay valores que en el caso del arreglo paralelo se presentan menores que en el caso del arreglo a contracorriente y otros mayores. Lo mismo sucede también con la efectividad térmica, donde existen valores que son menores para el arreglo paralelo y hay otros valores que se presentan mayores que en comparación con el contracorriente. Ahora bien, evaluando la convección forzada en el caso del arreglo en paralelo, podemos observar que presenta eficiencias térmicas mayores que en el caso de la convección forzada para el arreglo a contracorriente. Esto bien representa una ligera variación con respecto a las bases teóricas, donde se indica que el intercambio térmico en un arreglo a contracorriente va a ser mejor que en el caso del arreglo en paralelo. En el caso de la efectividad térmica, por igual, presenta valores una efectividad mayor en el caso de los caudales menores, el arreglo paralelo, que en contraste con el arreglo a contracorriente, mientras que para caudales mayores presenta una efectividad menor que en el caso de la forzada contracorriente. Objetivo número 8. Determinar analíticamente el radio crítico del aislante que sugeriría instalar en el intercambiador de calor e indicar el material que usaría como aislante y explicar por qué. La ecuación a utilizar de radio crítico de aislante depende de la conductividad del aislante y el radio crítico. Datos adicionales se tendrían la conductividad térmica de la lana mineral y la conductividad térmica del yeso caucho, ya que estos serían los posibles aislantes que podríamos implementar en nuestro intercambiador de calor. El mejor aislante es aquel que tiene baja conductividad térmica, alta resistencia térmica y un buen comportamiento acústico, alto calor específico y excelente comportamiento contra el fuego. Para el desarrollo del objetivo 8 se da a conocer de manera analítica el radio crítico de aislante. Primeramente, se seleccionará el tipo de aislante por los parámetros que fueron anteriormente descritos en el laboratorio y se tienen dos tipos de aislantes a disposición, siendo estos la lana mineral y el yeso caucho, que cumplen con los requisitos iniciales. En las tablas que se ven a continuación se tienen los radios críticos obtenidos para el arreglo paralelo y como contracorriente, para la convección forzada y convección natural. En base a los datos obtenidos en estas tablas, se determina el radio crítico y por ende el espesor mínimo. Se eligió tomando en cuenta el costo del material, por lo cual se tomó en el que se necesitaba menos cantidad para cumplir la misma función, el cual fue la lana mineral.
Cabe destacar que el aislante yeso caucho queda descartado debido a que el radio crítico de aislante supera el radio de la tubería, por lo que no se podría adicionar al equipo y para ejercer el aislamiento del mismo, sino haría todo lo contrario. Conclusiones. El intercambio térmico en flujo contracorriente tiene mayor razón de transferencia que por flujo en paralelo. Se requiere un área de contacto entre las aletas y la superficie del intercambiador para incrementar la transferencia de calor. El incremento en la transferencia de calor para las superficies extendidas en convección monofásica forzada no es tan significativa como para la convección monofásica natural. Recomendaciones. Aumentar el área de contacto e incrementar la cantidad de superficies extendidas para favorecer la conducción en el intercambiador y poder observar un mayor incremento en el intercambio térmico. Emplear un equipo de intercambio térmico sin aletas para conocer el verdadero incremento generado por las superficies extendidas.